Reciban un cordial saludo en este canal, camaradas. El día de hoy vamos a iniciar una nueva cápsula sobre lo que fue la Unión Soviética y por qué cayó. Hoy vamos a hablar de cómo fue el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes han de recordar, pues en Stalin no se podía esperar nada, organizaba puros desastres en la Segunda Guerra y no contribuyó en nada, se fue a esconder. Y dialécticamente eso tuvo una repercusión buena, porque Stalin, tras verse con miedo a perder su vida y a perder el poder, entonces tuvo que liberar a los antiguos dirigentes del Ejército Rojo, a toda la vieja escuela de Tukhachevsky, a Voroshilov y compañía. Entonces toda esta gente volvieron a sacarlas de las cárceles, a toda la vieja guardia de Tukhachevsky, y la pusieron al frente de la guerra en la Unión Soviética. Sacaron un esfuerzo super titánico. En aquel entonces, antes de la guerra, era alrededor del 5 o 15% más o menos el Producto Interno Bruto que se dirigía hacia el ejército. Después de la invasión de los cuicos a la ex Unión Soviética, los recursos que se dirigieron a la Segunda Guerra, por la Segunda Guerra Mundial para el ejército fueron 55% del Producto Interno Bruto de la Unión Soviética. Esto fue obviamente un crecimiento mayúsculo debido al problema que estaban viviendo. Por otro lado, cuando se metían los cuicos a la Unión Soviética, quemaban toda la agricultura, destruían todas las fábricas, y entonces en la Unión Soviética, antes de que fueran tomadas las tierras, donde había grandes fábricas, que la gran mayoría eran grandes fábricas de las que tomaban los cuicos en su camino hacia Moscú, tuvieron que desmantelarlas y llevárselas a otros lugares. La gran mayoría de ellas pasó eso. Imagínense en qué economía puede suceder una situación donde tú te dejan devastado de todos los granos, te dejan devastado de la industria pesada y luego te la tienes que llevar a otro lugar para que al fin de cuentas tengas que triunfar bajo todas esas condiciones de guerra. Tuvo que triunfar el Ejército Rojo. Imagínense, esa es la diferencia entre lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética y las demás naciones. Ninguna otra nación se hubiera esperado un triunfo de la Unión Soviética. Todos se equivocaron en la época de la Segunda Guerra Mundial, absolutamente todos. Churchill, de hecho, estaba esperando en las afueras, a las fronteras de la Unión Soviética, y se hacía llamar en aquel entonces ese hijo de perra como un aliado de la ex Unión Soviética, de la Unión Soviética. Cuando pidieron un apoyo de parte de la Unión Soviética a Churchill para luchar en contra de las tropas cuicas, se las negó Churchill, porque lo que él esperaba era que de inmediato, cuando triunfaran los cuicos, también ellos meterse a invadir la URSS, y entonces él tomar hacer el pillaje de Bakú y de otras regiones de la ex Unión Soviética, y con ese pillaje pues adherirlo a sus nuevos territorios. O sea, en pocas palabras, el tipo estaba esperando la derrota de la Unión Soviética. Hitler lo mismo, por eso Hitler invadió la Unión Soviética, porque esperaba un triunfo rápido a lo más de 6 semanas en contra de la ex Unión Soviética. Y absolutamente todas las superpotencias mundiales, Roosevelt, lo mismo con Truman, nadie esperaba que fuera a triunfar la Unión Soviética. De hecho, Stalin, como les comentaba, se echó a correr a la capilla a pedirle a Diosito y a pedir disculpas porque él pensaba que había destruido todo lo que a Lenin le había costado mucho tiempo construir. Entonces, bajo esas condiciones, nadie tenía una perspectiva correcta de lo que sucedía, y el único hombre con cabeza en aquel entonces era León Trotsky, al menos de entre las grandes esferas. Y lo que él pensaba era que tras la Segunda Guerra Mundial vendría un gran periodo de revoluciones, y que eso permitiría al proletariado tomar el poder a nivel mundial, en particular en Europa. Esa teoría desafortunadamente fue falseada, pero fue falseada por muy poco, porque de alguna forma u otra los proletarios pudieron haber tomado el poder. Por ejemplo, el caso en París, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo libera y los chingados cuicos se tienen que largar de París como consecuencia de una insurrección en Francia, pues ellos no tenían mucho que hacer, los cuicos, como ustedes bien sabrán. Entonces, como los cuicos no tenían mucho que hacer, pues
iban a perder ellos, y desafortunadamente la ex Unión Soviética, lejos de apoyarles en una revolución proletaria, pues los descuidó la revolución, y en su lugar, por el pacto que hizo Churchill con Stalin, pues entonces dejaron esa situación. Lo misma situación en Grecia, donde en Grecia, tras la Segunda Guerra Mundial, estalló una revolución y fue apagada en base al pacto que hicieron entre Churchill y Stalin tras la toma de Berlín del Ejército Rojo. Sin duda alguna, la toma de Berlín el 1 de mayo, tras la invasión de los cuicos a la Unión Soviética, ha sido el esfuerzo más grande y el más triunfal que algún ejército haya logrado en el mundo a nivel histórico. No hay ningún registro histórico de que algún ejército haya llevado a cabo una proeza tan grande como la que hizo el Ejército Rojo en aquel entonces durante la Segunda Guerra Mundial. Si el Ejército Rojo hubiera querido, hubiera tomado absolutamente toda Europa. Y si el Ejército Rojo hubiera tomado toda Europa, significaba una economía planificada en toda Europa. ¿Y eso qué habría significado? Que la abolición del capitalismo en el planeta. Desafortunadamente, una vez más, Stalin traiciona a los obreros de no solo de toda Europa, sino de todo el planeta. Hubo 1001 oportunidades para tomar el poder de una forma u otra por parte de la clase trabajadora que Stalin estuvo esquiroleando siempre. No podemos considerar las teorías de este hombre como unas teorías del movimiento obrero, sino unas teorías ajenas, aliens, del sector más moderado, de la clase trabajadora. Entonces, como ustedes pueden ver, la Segunda Guerra Mundial fue algo impredecible para absolutamente todos los que tenían algún puesto de dirigencia en ese momento o alguna cuestión por el estilo. Nosotros creemos desde este canal que es más fácil tomar el poder incluso en aquel entonces que lo que perder en aquel entonces, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y trajo muchas buenas consecuencias para los países del este cuando el Ejército Rojo toma el poder. En aquel entonces Stalin y toda la burocracia stalinista tiene que imponer un régimen de economía planificada, no porque ellos sean buenos o porque sean revolucionarios, sino porque es la forma en la que ellos pueden adquirir el poder. De la misma forma que Napoleón Bonaparte, tras sus guerras de expansión en toda Europa, tiene que impulsar el capitalismo, porque de eso depende su poder. La burocracia stalinista hace exactamente lo mismo. Para imponer su poder tiene que imponer la economía planificada, pero es una economía planificada a imagen y semejanza de lo que estaba sucediendo en la URSS, donde no existía la democracia obrera, y eso tarde o temprano te iba a llevar a que fuera una caída de la Unión Soviética, a menos de que existiese una segunda revolución política que desafortunadamente no se dio. Pero bueno, regresando a nuestro tema, sobre la Segunda Guerra Mundial se ganó gracias a esa economía planificada. De hecho, los tanques del T-34, que es el tanque Victoria, que se produjo en la ex Unión Soviética, y todos los aviones y toda la artillería, todo era de mejor calidad que la que se producía en Europa occidental por parte de los cuicos. Los cuicos tenían el control de toda Europa, y ni porque tenían todo el control de Europa pudieron ganarle a la Unión Soviética. Esta es la razón del triunfo de la ex Unión Soviética, de la Unión Soviética, la economía planificada. De hecho, todas las demás economías capitalistas, como por ejemplo Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que llevar a cabo una economía planificada en sus países. Tuvieron que abandonar la anarquía de producción que representa el capitalismo para retomar la economía planificada. ¿Por qué razón? Pues ellos tendrán que decir que la superioridad del capitalismo y lo que sea, pero en el momento en el que ellos requirieron, tuvieron que planificar la economía y abandonar la anarquía de producción, como la que es la costumbre en el capitalismo. Y esto demuestra la superioridad del comunismo por encima de la porquería del capitalismo.
Por otro lado, ¿qué es lo único que tenían los capitalistas y por qué soltaron la Segunda Guerra Mundial, la bomba nuclear? En otra ocasión ya hablaremos sobre la física de la bomba nuclear, ya hemos hablado del fenómeno de cantidad y calidad que hay dentro de la bomba nuclear y cuestiones por el estilo, pero ¿qué queremos decir en esta ocasión? Soltaron la bomba nuclear al final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, porque las tropas del Ejército Rojo ya estaban tomando también Japón. Imagínense lo que habría significado que otro país avanzado como Japón se habría vuelto una economía planificada como lo que era la ex Unión Soviética en aquel entonces. El cielo habría sido el límite para un país como Japón. Si de por sí Japón era un país avanzado, ahora después de una economía planificada como la de la URSS, esto habría sido el límite y no lo iban a permitir los imperialistas. Por esa razón tuvieron que tumbar la bomba nuclear en ese país, y para tumbar la bomba nuclear tuvieron que absolutamente alejar a las tropas de la URSS solo de esa forma, porque en aquel entonces no se poseía por parte de la ex Unión Soviética esta arma nuclear, y evitar una economía planificada en ese país. Bueno, esto es la forma en cómo la superioridad de las ideas del marxismo son mucho mayores, y ahí se queda claro que es mucho mayor la superioridad de las teorías del marxismo y cuestiones por el estilo por encima de las estupideces del capitalismo, que ha producido muerte y miseria y hambre estos últimos años, y mucha más sangre que la que se hubiera imaginado cualquier otro pensador. Bueno, pues les agradecemos todo. Muchas gracias por haber seguido esta cápsula. Les invitamos a que se suscriban a este canal, que compartan nuestros videos y que sigan nuestras ideas y propósitos a través de este canal.